Gracias por estar acá. Bienvenidos, vamos a hacer una charla en español, porque estamos tratando de hablar de industria y de cine local. Entonces teníamos ganas de hacerlo en nuestra lengua. Hola, buenas. Sí, suena duro. Es una alegría para mí, gracias a todos y a todas por estar aquí, gracias a Marquillos Sommer por darnos este espacio. Me da mucha alegría estar aquí compartiendo este espacio con Jairo, mi gran amigo, colega, que admiro y adoro, que ha tenido una trayectoria muy importante en el cine, hablando de este tema que nos apasiona, de verdad, que creemos profundamente en el impacto que puede tener en nuestro país, en nuestra sociedad y en el crecimiento que estamos viviendo. Creemos que el cine realmente es importantísimo para todo esto que queremos y los objetivos que vemos. Entonces vamos a estar platicando un poquito con Jairo. Gracias por estar aquí. Jairo, quería un poquito que nos cuente la historia reciente del cine en Guatemala. ¿Qué ha estado pasando en el cine hasta hoy, digamos, desde tal vez la guerra? Sí, hay algo interesante en estas como nacimientos de olas cinematográficas en Guatemala en los 40, hubo un momento en el que México no se daba abasto con sus producciones y se vino a Guatemala a tratar de hacer una parte de las producciones de México acá. Se hicieron muchas producciones en ese momento. Fue como una parte importante porque los guatemaltecos nos empezamos a formar en ese espacio. Y luego vino la guerra y se silenció todo. Y después de la guerra empezaron a surgir todos estos cineastas que tuvimos de alguna manera, como ustedes como yo, que irnos del país para estudiar fuera, para tratar de tener como los conocimientos de esas industrias grandotas, y que regresamos y ya estando acá empezamos a trabajar para el país y a nuestra vez empezamos a formar a la gente local que no había tenido la oportunidad de salir. Entonces esto fue un periodo interesante porque nosotros, por ejemplo, hicimos Ixcanul en el 2015. Cuando yo hice Ixcanul teníamos 70% del crew que trabajaba en las películas era internacional, porque no había suficiente gente en el país para hacer cine, y 30 local. Luego hicimos Temblores y ya pasamos a 50-50. Y luego hicimos La Llorona y pasamos a 80 de locales. Luego hicimos Rita, que hay dos películas mías que no han salido y salen el año próximo. Hicimos Rita, volvimos a hacer 80 locales, 20 internacionales, y acabamos de terminar otra que se llama Cordillera del Fuego, que también sale el año próximo, y ya éramos 100% locales. Entonces, eso fue un gran... ¿A qué cree se debe usted ese giro? Digamos que esto no es un trabajo solo de nosotros, porque hay más gente haciendo cine en el país y todos tenemos como este mismo trabajo de ir formando a los equipos, pero como profesionales no solo nos toca hacer cine, sino nos toca también hacer escuela. Entonces nosotros en el 2013, cuando empezamos a pensar en Ixcanul, lo primero que hicimos fue abrir una academia de actores para formar actores. Después de eso empezamos a formar a la gente local para que trabajara en las películas como equipo técnico y artístico. Entonces creo que ha sido como esta educación que hemos ido arrastrando con nosotros y que generosamente ha fluido, la que ha permitido que hoy seamos una industria en la que para cualquier otro país esto es un chiste, pero nosotros estamos re felices que ahora se pueden hacer 2 películas en Guate al mismo tiempo. Bueno, todavía nos peleamos los crews un poquito, o sea, 2 películas ya cuestan ciertos puestos. Sí, un poquito. Qué genial. ¿Y cuántas personas cree que somos hoy trabajando en cine? Uy, seguramente no. Lo que pasa también con la industria cinematográfica, o sea, tenemos que entender que nosotros somos 2 ramas, el cine es 2 ramas, está la rama completamente artística y está la rama que es industria. Entonces nosotros no solo somos artistas trabajando,
En Rita, que fue la película más grande que hemos hecho en Guatemala, que es la película más grande de la región en todo caso, era una película que tuvo un presupuesto de $4 millones y éramos 2.500 personas trabajando, y eso significan $4 millones invertidos desde fuera, porque en Guatemala todavía, y de eso vamos a hablar, todavía no logramos levantar financiamientos locales. Entonces, esa es una inversión que se hizo desde fuera. Esos 4 millones se gastaron en 6 meses, y con estos 4 millones contratamos a 2.500 personas durante ese periodo. Y en esa gente hay artistas, pero también hay psicólogos, pero también hay choferes, pero también hay cocineras, pero también hay albañiles. O sea, la cantidad de ramas de trabajo que nosotros abarcamos con el cine es inmensa. Pero hay algo que me parece interesante, porque la película, ¿cuánto tiempo duró? ¿En cuánto tiempo se hizo? 6 meses. ¿Qué pasa con todas esas personas cuando termina ese proyecto? Eso es lo que tenemos que buscar, o sea, ese es como nuestro siguiente paso. Digamos que nosotros tenemos que hacer que esta industria sea una industria que se vuelva engranaje, y que el éxito de una película haga que otra película se haga. Ahora nuestro problema es que realmente estamos haciendo, cuando bien nos va, 3 a 4 películas por año. Esas películas se tardan un montón de tiempo en postproducción para salir. Entonces estamos proponiéndole a nuestra audiencia local una película cada año y medio. Entonces, de esta manera no estamos logrando crear audiencias y crear público que nos sea fieles, tomando en cuenta que en Guatemala solo el 9% de la población tiene acceso a una sala de cine. Entonces, esto es como realmente el gran problema que tenemos que resolver ahora. Pero, por ejemplo, ¿cuántas personas de aquí han visto Ixcanul? ¿Y la vieron en el cine? ¿O en alguna proyección especial? ¿O en algún evento de la fundación? Porque yo creo que esa es la gran pregunta, digamos. ¿Cómo, una vez la película está hecha, viene el reto más grande, que es cómo hacer para que llegue a las personas? ¿Cómo lo ha hecho usted? Porque yo sé que usted ha hecho cosas muy creativas para hacer que no necesariamente el cine sea en una sala. Exacto. Digamos que por ahora lo que nosotros hemos hecho de manera un poco piloto con las 3 primeras películas es un modelo que ya tenemos formado y que nos va a servir para sacar las nuevas películas. Todo esto es con dos objetivos, ¿no? El objetivo de tener la mayor cantidad de público y hacer que las películas sean vistas por más gente, pero también el objetivo de recuperar la inversión de la película, porque eso es lo único que ¿aquí se oye mejor o aquí? Ya no sé. Entonces, eso es lo único que nos va a asegurar que vamos a seguir teniendo público, porque vamos a poder seguir haciendo películas. Entonces, ahora mismo lo que nosotros estamos haciendo es no solo concentrarnos en el 9% de las personas que pueden ir a la sala de cine, sino pensar en ese 91% que no tiene acceso. Y esto lo empezamos a hacer con Ixcanul, con salas de cine itinerantes. Entonces tenemos una pantalla que lo hacemos de 2 maneras. Uno es nuestro trabajo de distribuidor, con una pantalla que va a todos los departamentos, cabeceras y ciertos municipios, en donde proyectamos las películas. Y una vez que se terminó el ciclo de la película comercial, mi fundación, que es la Fundación Ixcanul, toma el relevo y lo lleva a las comunidades en donde la gente realmente no tiene acceso a pagarse ni siquiera una función de 20 quetzales. Entonces, estas ya son proyecciones gratuitas, en donde también hacemos foros para que la gente pueda hablar de la situación o de la problemática o de las cuestiones o de lo que proyecta la película a cada comunidad. Es que ahorita su respuesta para mí toca varios puntos que creo que son cruciales. Primero está el primer reto, que es producir la película. Después está el segundo reto, que entiendo que es tal vez hoy en día para nosotros el más grande, que es distribuir la película. En esa fase de distribución es cuando la película recupera inversión. Exacto. Y nos falta el primer reto, que es financiar la película para poder producirla. Pero digamos que están como íntimamente amarrados. Y la última fase, que es la distribución, es la fase que nos puede dar seguridad para la primera, que es la inversión.
Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ahorita es afinar este modelo para que podamos recuperar la inversión solo con la distribución local. Luego de eso está la distribución internacional. Entonces, el camino de una película, una vez que está hecha, sale a salas de cine localmente, nosotros hacemos las proyecciones en los departamentos o las proyecciones especiales con cenas, con eventos, que se vuelven más experiencias alrededor del cine. Luego llevamos la película a las comunidades y después de eso está la fase internacional. Entonces vienen los festivales de cine, cada país puede comprar la película. Por ejemplo, Ishkanul se vio como en 22 países, que fue como la película que más distribución internacional ha tenido. Nos ganamos más de 70 premios internacionales. Entonces ahí la película empieza a recuperar en todo el mundo y la finalidad es que su última fase sea terminar en una plataforma. Entonces, por ejemplo, Ishkanul está ahora en Amazon y en Vudu y en varias plataformas en Estados Unidos, en una plataforma en Centroamérica que se llama Pacífica y en otra plataforma en Sudamérica. Entonces, digamos que la película tiene una vida de 5 años de recuperación y luego se queda recuperando un poquito con menos auge, pero igual, digamos, recuperará toda su vida. Y si no es indiscreción, ¿cuánto recuperó Ishkanul? Esto es interesante. La otra vez hacíamos una presentación de un proyecto que teníamos y les contaba a los que vinieron a escucharnos que una de las preguntas más comunes en mis redes sociales es la gente que me dice ¿cómo puedo convencer a mi papá que me deje hacer cine porque dicen que me voy a morir de hambre? Entonces, puede ser, pero no. Pero el cine, si está bien hecho… Podría ser. Ya no tanto. Ajá, pero el cine, si está bien hecho, tiene una tasa de comercio bastante interesante. Por ejemplo, Ishkanul costó $500,000 y recuperamos $1,5 millones. La Llorona… ¿En cuánto tiempo? Eso fue en 3 años. Después hicimos Temblores. Temblores costó $1,5 millones y recuperamos solo $1,200,000, pero ese $1,5 millones que costó la película era dinero que no teníamos que devolver, porque Temblores no se hizo con inversión, Temblores se hizo con los fondos de ayuda al cine francés. Entonces realmente ese era safe money. Entonces todo ese $1,2 millones que nosotros recuperamos de Temblores fue todo ganancia. Y La Llorona, que costó $1 millón, vamos recuperando ahorita la inversión. La Llorona realmente tuvimos la mala suerte de caer en pandemia, o sea, nosotros salimos a salas de cine y la primera semana nos cerraron los países. O sea, se puede decir que la mayor recuperación sí es en theatrical, en sí, o sea, la gente que va a ver la película paga su boleto. Sí, normalmente esa es ahí es donde uno recupera más. Luego, el último gran golpe puede ser el golpe de plataformas. Ahora bien, ¿qué pasa con las plataformas? Las plataformas también pueden ser una primera opción cuando uno vende la película. Pero las películas latinas hoy en día, por ejemplo, Netflix no está proponiendo más de 600,000 por película. Entonces, si las películas cuestan $1 millón, ya las cuentas son fáciles de hacer, no nos conviene tanto meternos a una plataforma primero, pero como tercera opción sí nos conviene salir en salas y después entrar a Netflix. Pero acá me parece interesante algo, si ven, están las 3 películas. La Llorona, Ishkanul tiene una recuperación increíble. Temblores, digamos que recupera menos de lo que costó, pero todo fue recuperación, se podría decir, porque los fondos fueron por un desarrollo. Y La Llorona tiene otra historia. Entonces, a mí me interesa un montón que les cuente este modelo que usted está pensando, porque yo, por ejemplo, si voy a meter dinero, quiero decir, yo quiero invertir en un Ishkanul, o quiero, ¿verdad?, porque va a recuperar, pero ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo sabe usted a la hora de invertir qué película puede tener éxito, cuál no, cómo puede, o sea, o
me encantaría que contara esta solución que usted tiene. Vamos a ver, hay como bastantes riesgos cuando uno toma una sola película, porque, digamos, en un país emergente como Guatemala, cuando nosotros volvimos a tener la libertad de hacer arte y volvimos a empezar a expresarnos, mucha gente se puso a hablar de la guerra, porque eso es lo que siempre ha pasado con el arte, que el arte sirve como modelo de catarsis, como modelo de sanación, como también como reflejo social, y necesitábamos hablar de ese periodo que fue tan marcante para nosotros. Una vez, entonces, en ese tipo de proyectos, realmente quien invierte en los proyectos es porque cree en el mensaje que está vehiculando, porque está completamente amarrado con la idea. Pero luego, ya cuando se habla de industria, lo que se quiere es construir algo, tenemos que ser mucho más pragmáticos en cómo vamos a hacer que esto se levante. Entonces, en términos de irse hacia una película, el riesgo es grande, pero cuando usted empaqueta historias, el riesgo se empieza a reducir. Porque si uno empaqueta, por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando en un paquete de 3 películas. Estudiando todo lo que dicen las estadísticas del cine. Las películas que más recuperan en el cine son las historias familiares, infantiles y las películas de horror, suspenso. Entonces, sabiendo que esos son los géneros que nos dan más posibilidad de recuperación, nosotros ahora estamos trabajando en una trilogía del horror guatemalteco, digamos, de historias guatemaltecas de horror. Entonces, esa trilogía de horror ya nos permite que estadísticamente tengamos más seguridad. Financieramente, si una película no funciona, tenemos la posibilidad que otras 2 funcionen, entonces reducimos los riesgos de ese lado. Y luego de eso estamos creando todo un concepto de merchandising alrededor de las películas para hacer que cada uno de los temas que nosotros estamos tocando tenga una línea de productos que también se puedan vender. Entonces, y después ya viene la parte de la distribución tal y como la habíamos descrito, ¿no? Como hacer esta distribución en diferentes pasos para asegurarnos de que la recuperación pueda estar ahí. Porque digamos que en algún momento nosotros como artistas empezamos a tocar como la puerta del corazón de los inversionistas, diciendo de verdad que si ustedes nos ayudan económica, porque aparte la palabra que usamos era ayuda, ¿no? Ni siquiera le decíamos a la gente, métase a este barco conmigo, sino ayúdeme. Entonces, lo que hacíamos era apelar al corazón de la gente, diciendo lo importante que eran las historias, lo importante que que era para un país tener memoria visual, tener un espejo, todo lo que ya sabemos que el cine provoca. Pero nunca nos preocupábamos por lo que iba a pasar después económicamente con la película, y eso puede matar nuestra industria, porque puedo hacer que 2 o 3 personas se conmuevan y me den plata para una película, pero si después no tenemos el regreso, ya no podemos seguir haciendo y volvemos al estado en el que estamos ahora, en el que cada año y medio tenemos una película que sale. Claro, pero ya poniéndonos un poco románticos, porque está bien, o sea, creo que es importante, me parece genial esto de hacer 3 películas y también pregunta, ¿esto genera mucho más trabajo para todo el equipo? ¿Qué será? ¿En cuánto tiempo las puede hacer las 3 películas? ¿Sería el mismo equipo? ¿Cómo piensa el modelo también de producción, digamos, para que… Sí, ahora también tenemos como la dicha de tener estos modelos de producción que vienen de las series, que están tan afinados, que ya sabemos cómo poder trabajar al mismo tiempo 3 producciones. Pero esto literalmente significan 2 años y medio de trabajo para equipos grandes que normalmente van a ser mínimo de 1000 personas cada equipo. Entonces, hay ahí realmente a eso es a lo que nos referimos con industria, hay realmente otro lugar en donde la gente puede ganarse la vida. Y también hay yo lo que he estado haciendo también mucho es reconvertir gente, ¿no? Es como, vamos a ver, sos arquitecto, tenés problemas para empezar a trabajar como arquitecto, el cine también es una opción. Sos psicólogo, tenés problemas para empezar a trabajar como… El cine también es una opción, o sea, hay un montón… Estás haciendo investigación, el cine es una opción. Entonces es como, también para toda la gente que trabaja de freelance, eso es abrir una puerta también para que el cine sea una de las muchas opciones que tengan en sus funciones. Yo he participado mucho con Jairo y en la casa de producción desde el coaching de actores.
yo soy actriz, digamos, eso estudié y después estudié cine. Cuando vine a Guatemala, después de estudiar yo venía con unas ganas así de empezar a actuar y realmente dije, pero sí, ¿por dónde? O sea, no tenía como muchas opciones. Entonces empezamos a hacer diferentes obras de teatro, armamos colectivos. Entonces, como digamos que si yo hubiera venido solo de actriz, creo que en ese momento hubiera sido muchísimo más complejo, pero al ir haciendo grupos, ir haciendo todo, o sea, desde escribir el guión, producir, hacer la puesta en escena, como todo el trabajo, entonces eso me empezó a mí, a mis colegas, a funcionar más. Y eventualmente me empecé a acercar al cine, que me apasionó más desde detrás de cámaras, y siempre empecé acercándome desde el coaching de actores, pero terminé haciendo muchas cosas más. Y creo que esa es la historia de muchas personas. A veces cuando empezamos tenemos como un camino que decimos por aquí va, esto es lo que me gusta, y cuando uno ya empieza a trabajar, uno se va dando cuenta que tal vez uno es bueno para otra cosa, o le va gustando más, o le va llamando más la atención tal vez otra disciplina dentro del cine. Y creo que una de las cosas que me aprecio mucho del trabajo que usted está haciendo es que de alguna manera lo sistematizó, digamos. O sea, yo venía y coachaba en una película y chao, y eso ya no seguía, ¿verdad? Y después iba a otra que me contrataban y iba y hacía. En cambio, usted ahorita con la academia creo que está haciendo un gran trabajo. ¿Nos puede contar por qué también usted ha optado por trabajar toda esa como base y sentar estos precedentes, y por qué lo considera tan importante para hacer industria? Sí, digamos, yo cuando regresé a Guatemala, yo estudié en Francia y en Italia, y cuando regresé a Guatemala tenía la gana de llegar acá y de conseguir un productor y de hacer mis películas. Entonces me di cuenta que no había productores. Entonces monté mi casa productora, le dije a mi madre, ¿te querés meter conmigo a esto? Y mi madre, que realmente viene de la medicina, se metió conmigo y empezamos los dos a trabajar. Luego de eso me di cuenta que no había actores. O sea, había actores de teatro, pero el registro de cine es muy particular. Entonces abrimos una academia de formación y empecé a traer actores de fuera para que formaran actores guatemaltecos. Después de eso me di cuenta que hacían falta muchos roles en el equipo, entonces empecé a formar estos roles. Cuando terminamos la película me di cuenta que no habían distribuidores, entonces empecé a distribuir yo, y sin darme cuenta fui creando como un microuniverso con todas las aristas que necesitaba el cine para esto. Pero digamos que la academia ha sido muy importante también desde lo que el cine hace para una sociedad, que no solo es hacer películas, no solo es dar trabajo, no solo es crear industria, sino es también crear íconos culturales. Yo creo que nosotros vivimos en una sociedad en donde es tan importante que cuando abrimos nuestros teléfonos, que hoy en día son nuestros periódicos, las noticias no todas sean negativas, y que de vez en cuando tengamos estas noticias que nos enorgullecen. Y de nuestra primera academia salió María Mercedes Coroy y María Telón. Después, una vez que teníamos esta academia, nos dijimos, ¿y ahora qué van a hacer los actores? Si ya los formamos, ¿en qué van a trabajar? Entonces abrimos una agencia de talentos para buscarles trabajo. Bueno, eso que nos parecía como una locura al inicio terminó en María Mercedes y María Telón trabajando en Marvel, en Black Panther. Entonces ellas ya están haciendo proyectos internacionales y esto se va a ir reproduciendo. La academia normalmente abría por cursos, estábamos dando como cursos generales, y a partir del año próximo ya se convertirá en una carrera. Pero el último curso que hicimos, formamos a 350 adolescentes de 9 a 18 años en tiempo de pandemia, y las películas donde ellas trabajaron salen el año próximo, y seguramente de ahí vamos a tener un montón de actrices que se nos convertirán en íconos culturales. Un aplauso para la academia. Sí, es lindo la academia. Y para Tatiana, que hace parte de este proyecto. Si alguien tiene ahí la espinita de siempre he querido actuar, pues ya tienen este espacio maravilloso para poder ir a formarse, y también ya de ahí pueden salir muchas cosas, porque una vez también uno entra a la casa de producción, digamos, hablando ahorita de la casa de producción, pero se empieza a acercar y entonces uno ya empieza a buscar, y cuando ve de verdad
Hay muchos proyectos que ya están sucediendo que son maravillosos. Guatemala está produciendo cosas ya a un nivel impecable, internacional, que creo que también, digamos, nosotros como guatemaltecos, ¿cómo podemos apoyar? Digamos, aparte de invertir, que es otra cosa que ahorita le quiero preguntar, pero y simplemente con ir a ver las películas, con querer enterarse, con conocer a los actores que están haciendo las cosas, yo creo que ahí, al ir metiéndole también a esa bolita del cine, es importante, porque un cine necesita un público, necesita críticos, o sea, no solo, digamos, la gente que trabajamos en cine y que estamos haciendo cine. Sí, y el cine también genera marca país, y el cine también genera ganas, o sea, digamos, en Francia es muy claro que el cine ha vendido muchas más baguettes, mucha más champaña y mucho más Peugeot de lo que ha vendido la publicidad. Lo que pasa es que es muy difícil en el cine poder demostrar cuál es el alcance que tenemos, porque no podemos decir vamos a tocar a tantas personas y en 2 semanas vas a subir tus ventas. O sea, el cine es una cosa mucho más amplia y que no tiene final, digamos, de alguna manera. Pero esta charla también tenía como objetivo hacerlos parte de esto, y como dice Tatiana, hacerlos parte desde sean público de verdad, que cuando oigan el término películas de autor no les tengan miedo, no son aburridas. Luego de eso también si tienen alguna gana de ser parte de las películas, siempre hay espacio. Ese gran mito de yo no puedo trabajar en cine porque no tengo el talento de contar historias o no tengo el talento de actuar, les digo que hay 2.500 puestos en una película. O sea, cuando ustedes ven los roles de los nombres de toda la gente que trabajó, seguramente en algo pueden participar. Y en tercera, tampoco le tengan miedo a los que quieran invertir en pensar en el cine como una inversión. Los riesgos ya no son tan grandes, los modelos que estamos construyendo para minimizar esos riesgos son interesantes, y aparte lo que se gana al invertir en cine no solo es dinero, también se gana ese gran movimiento que uno está generando, se gana en estos grandes saltos cuánticos culturales que se crean. Hay de verdad como toda una serie de beneficios alrededor, que es muy lindo, de lo que estábamos hablando con usted antes, que dijimos no nos vayamos mucho por ahí porque si no nos vamos a quedar soñando. Mire, y si alguien quisiera ser parte de esta trilogía, ¿cuál sería la mejor manera de acercarse? Nosotros por ahí creo que llegará el slide donde están las redes sociales, pero nos pueden buscar en cualquier red social como La Casa de Producción o como Jairo Bustamante. Jairo se escribe con Y, Jayro, no es mi culpa, es culpa del registro. Entonces tengan cuidado cuando me busquen, es Jairo Bustamante. Un mensajito, o vamos a estar tomándonos un café allá, cualquiera que quiera hablar de cine, que quiera hablar de cómo ser parte de esto, bienvenido. Quiero que mientras yo digo algo muy especial para mí, quiero que usted también piense en el minutito que nos queda, cómo terminar. Para mí tal vez la pregunta sería, ¿cómo el cine puede cambiar Guatemala? Y mientras usted medita en eso, le quiero dar las gracias a mi amiga Yanma, mi hermana, por este espacio. Creo que has visto desde el día 1 que vine a Guatemala y que empecé, ha sido a todas mis obras, ha sido a todas mis películas, ha sido a todo lo que he hecho, y solo quiero que sepas que I don't take that for granted. Gracias. Bueno, y para volver, solo quiero decirles que piensen un poquito en lo importante que son los espejos en su casa, los espejos, la cámara en su teléfono. Lo importante que es que nosotros como individuos tengamos un reflejo de nosotros mismos, y que en ese reflejo nos podamos admirar, nos podamos juzgar o nos podamos conocer mejor. El cine viene siendo para una sociedad ese espejo, este reflejo que necesitamos ver mucho, porque mientras más vemos, más nos entendemos, y si somos personas con la capacidad de crecer, crecemos más rápido. Gracias a ustedes por estar acá.
Gracias, gracias Jay. Listo.